¿Cuántas veces nos encontramos en esas situaciones de dolor, de sufrimiento, de prueba, que nos sobrecogen y en ocasiones sentimos que nos superan, ¿verdad? Pedro, su primera epístola, el apóstol Pedro, nos dice que escribe su epístola con el propósito de animar, de consolar a todos los cristianos que están dispersos por muchos lugares del mundo y que están sufriendo pruebas duras y difíciles, en su caso, en muchos casos, pues de persecución. Y dice Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículos 12 y 13, nos dice: amado, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Porque Pedro es consciente de algo, del peligro que hay, del peligro de desfallecer, de claudicar en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Ahora, si resistimos, si superamos el tiempo de prueba, hay un resultado. Alabanza, gloria y honra. Por tanto, Pedro lo que hace es dar algunos consejos para resistir la prueba, el dolor, los tiempos de sufrimiento en los que nos podamos ver inmensos a lo largo de nuestra vida. Dice en el versículo 1 versículo 13 del capítulo 1: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Los primeros consejos que nos dice Pedro, o que nos da Pedro para afrontar los momentos de dolor, de prueba, de sufrimiento, son, primero, que estemos atentos y preparados, que seamos conscientes que el dolor va a venir a nuestra vida, es parte de nuestra existencia, que el sufrimiento y la prueba es parte de nuestra existencia, y que estemos atentos a cuando vaya a llegar y que estemos preparados, que sepamos que es una realidad que en algún momento de nuestra existencia se va a presentar y que estemos listos, que nos vayamos preparando día a día, que nuestra relación con el Señor sea más intensa para poder afrontarlos. Dice: sed sobrio y piensen bien lo que van a hacer y usen su buen juicio para afrontar las pruebas y las situaciones difíciles que se nos plantean en la vida. Y el tercer consejo que nos da en este versículo es: pongan su esperanza en Dios. Tal vez el más importante, pongan su esperanza en Dios, confíen plenamente en Él, en su gracia, en lo que Él va a hacer en medio de todas esas circunstancias y en lo que Él les va a dar. El día que Él vuelva, tenemos una esperanza, Cristo vuelve y va a poner todas las cosas en su sitio. Confíen plenamente en esto y no pierdan su esperanza en Cristo Jesús. 3 consejos maravillosos: estén preparados, sed sobrios, piensen bien lo que van a hacer y cómo van a actuar y qué decisiones van a tomar en medio del dolor y de la prueba, y pongan su esperanza en Dios. Pero a lo largo de la epístola nos sigue dando consejos. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Primera de Pedro, el versículo 6 nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo.
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nos dice, lo primero de todo, sean humildes, sométanse a la voluntad de Dios, sean conscientes de que Dios está permitiendo toda esta situación y está obrando en medio de toda esta situación. Y sean humildes delante de Dios. El segundo consejo, echad toda la ansiedad sobre Él, sobre nuestro Dios, porque Él cuida de nosotros. Esas noches en donde parece que nos desvelamos y empezamos a sentir esa ansiedad dentro de nosotros, todas las cargas de la preocupación y la sensación de que esto no se va a superar nunca. En ese momento, tiremos sobre nuestro Señor toda esa ansiedad, porque Él es el que está cuidando de nosotros. Confiemos plenamente en esa verdad que a veces nos parece que la sabemos teóricamente, pero no sabemos cómo ponerla en práctica. Confiemos realmente en que Él está cuidando de nosotros y echemos nuestra ansiedad sobre nuestro Señor. Después nos sigue diciendo, sed prudente y velad. El velar es estar despierto, estar atentos a la amenaza que viene. Y en la Biblia está muy unida con la oración, velad y orad. Porque Satanás está buscando realmente destruirnos en medio del dolor y el sufrimiento. Y esa prueba que estemos pasando, cualquiera que sea la circunstancia, ya sea de pérdida, ya sea de relación, de conflictos en medio de la relación, ya sea de vernos desamparados porque nos hemos quedado sin un sostén, digamos, cualquiera que sea la prueba, Satanás quiere usarla para destruirnos y destruir nuestra relación con Dios y nuestra confianza en Dios. Seamos prudentes, velemos y oremos en medio de esa situación. Y dice por último que confiemos siempre en Dios y que nunca dudemos de Él, de su amor por nosotros, de que Él es el que nos ha elegido y nos ha elegido para amarnos porque ha querido. Una de las cosas que nos va a sostener en medio de la prueba es tener claro quiénes somos, cuál es nuestra identidad en Cristo. También Pedro nos habla de eso. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué maravilloso saber quiénes somos. Somos familia de Dios. Dios nos ha escogido. Tenemos un hermano, nuestro hermano mayor, que es el Señor Jesús, pero además tenemos una familia enorme que nos sostiene. Qué bueno cuando estamos sufriendo los mensajes, las llamadas, los abrazos, el sabernos acompañados en medio del dolor por todo un pueblo, toda una familia de Dios. Qué hermosa experiencia. Saber que somos sacerdotes del Rey, que estamos al servicio del Rey, que Dios nos ha dado el gran privilegio de decir, quiero que participes en la obra que yo estoy haciendo. ¡Qué bendición más grande! Saber que somos una nación santa, es decir, un pueblo separado para Él. Saber que somos un pueblo adquirido por Dios, que somos posesión exclusiva de Él, y que hemos sido comprados por un precio muy alto con la sangre de su Hijo, porque así lo ha querido, porque nos ama. Y saber que nos ha sacado de las tinieblas, del dolor, del sufrimiento, de la oscuridad, del miedo, a la luz resplandeciente, allí donde hay claridad, donde podemos ver y donde nos podemos sentir seguros. Eso somos en Cristo. Esa es nuestra identidad ahora, y esa identidad y saberla, conocerla y saber que es real y saber que es eficaz nos va a ayudar también a superar los momentos de dolor y de prueba.
y dice que somos un pueblo adquirido por Dios con un propósito. Tenemos un propósito: anunciar las obras maravillosas de Dios. Somos adquiridos para anunciar las maravillas de Dios. No dejemos de contar a otros las cosas hermosas que Dios está haciendo en nuestra vida en medio aún del sufrimiento. La gracia de Dios se manifiesta. Descubrámoslas y compartamos con otros las maravillas de Dios. Y demos a mostrar el amor de Dios y la bondad de Dios a los que nos rodean. Qué hermoso saber que en medio de la prueba tenemos consejos para afrontarla y seguirla, pero también saber que Dios, que nos ama, nos ha puesto en medio de un pueblo que nos está sosteniendo, acompañando en medio del dolor, pero también que nos ama tanto, que nos acompaña y está obrando en medio de ese dolor. Y cuando hayamos pasado el tiempo de dolor, de sufrimiento, que como dice Pedro, no somos los únicos, todos estamos pasando por situaciones de dolor en un momento o en otro de nuestra vida, sabemos que va a haber un resultado de superar las pruebas. Y dice el versículo 10 y 11 del capítulo 5, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hay un resultado. Cuando superamos la prueba, el Dios de toda gracia, ese Dios que nos regala, que nos ama, que nos cuida, que está manifestando su gracia en nuestras vidas de forma constante, aún en medio del dolor, dice que nos restaurará, que nos va a hacer más perfectos, más semejantes a Él después de haber superado la prueba, que nos está sosteniendo y que nos dará fuerzas para permanecer firmes a pesar del dolor, y que nos afirmará, nos establecerá y nos pondrá y nos hará estar seguros. Qué hermoso saber que tenemos un Dios que nos acompaña en medio del dolor. Eso es lo que yo estoy experimentando en medio del dolor y de la pérdida. Que mi Dios me acompaña, que mi Dios me está fortaleciendo, que mi Dios está haciendo algo en medio del dolor y que realmente en medio de todo esto Él está perfeccionándome y haciéndome cada día más a su imagen y está mostrando su gracia. Todo esto redunda y redunde para la gloria de Dios. A Dios sea la gloria. Que el Señor les bendiga ricamente.